noche de Día de Muertos aplasta el rancho El Milagro en Apatzingán, Michoacán, con hedor a cempasúchil podrido y marihuana quemada. 3 camionetas blindadas del CNG rugen sin luces por la terracería. 12 sicarios con cuernos de chivo y chalecos del Mencho, listos para masacrar y tomar la ruta narco a Guadalajara. Doña Carmen grita al ver sensores: ¡vienen por nuestra sangre! La oscuridad no era solo ausencia de luz en Tierra Caliente, sino un manto que ocultaba muerte y traiciones diarias. En el rancho El Milagro, de 1.200 hectáreas rodeadas de guayabos y plantíos de aguacate, el coronel retirado Raúl Mendoza, de 68 años, y su esposa doña Carmen, de 63, terminaban de armar la ofrenda familiar en el altar de la sala. Velas parpadeaban junto a fotos de sus hijos caídos en servicio. Pan de muerto y copal humeante llenaban el aire con un aroma que mezclaba tradición y melancolía. Afuera, el viento del Pacífico susurraba entre los alambres de púas, pero Raúl, con su instinto afilado por 4 décadas en el ejército mexicano, sintió algo más: el zumbido lejano de motores diésel. 3 camionetas Chevrolet Silverado, blindadas con placas sobrepuestas, avanzaban como espectros por el camino de terracería que serpenteaba desde la carretera federal 200. Sin faros, guiadas solo por la luna llena y GPS narco, llevaban a 12 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización más sanguinaria de México, bajo el mando invisible de El Mencho. Armados con fusiles AK-47 chinos contrabandeados vía Guatemala, pistolas Glock .40 y granadas de fragmentación, mantenían un silencio roto solo por el crujido de las llantas sobre las piedras sueltas. Cascabel, el líder de 32 años, con una cicatriz que le cruzaba la cara de una balacera en Tepalcatepec, apretaba la culata de su cuerno de chivo. Había dirigido docenas de tomas de ranchos para rutas de cocaína boliviana que entraba por Lázaro Cárdenas y salía hacia Estados Unidos. Pero esa noche algo le picaba en la nuca. Las inteligencias decía que solo vivían allí un viejo ranchero y su mujer. «Demasiado fácil», murmuró mientras el convoy se detenía a 200 metros de la casa principal. Los hombres descendieron en formación, coletes antibalas con la imagen de la Santa Muerte brillando bajo la luna, revisando cargadores y ajustando visores nocturnos baratos comprados en mercados de Culiacán. La mansión ranchera, con sus paredes de adobe reforzado y luces amarillas filtrándose por las ventanas, tocaba corridos de José Alfredo Jiménez a volumen bajo, como si la casa invitara a la paz en medio del infierno michoacano. Para el CJNG, El Milagro no era un hogar, era el eslabón perfecto en la ruta narco que evitaba retenes de la Guardia Nacional en la autopista siglo XXI. Valía millones en cargamentos semanales de polvo blanco y fentanilo precursor. Raúl Mendoza no era un ranchero común. A sus 68 años, con el cabello plateado y manos callosas de trabajar la tierra, había transformado ese pedazo de tierra caliente en un paraíso de aguacates orgánicos y ganado cebú desde que compró la propiedad en 2005, tras su retiro forzado del 12º Batallón de Infantería. Pero su pasado era un libro cerrado de operaciones secretas, misiones contra los Zetas en Nuevo Laredo, entrenamientos en combate urbano con fuerzas especiales, inteligencia en la frontera sur contra caravanas de coca del cartel de Sinaloa. En los cuarteles lo llamaban el fantasma de la frontera, un oficial que leía el terreno como un mapa vivo y nunca retrocedía. Doña Carmen, con su rebozo negro de viuda eterna, colocaba calaveritas de azúcar junto a la foto de su hijo muerto en una emboscada en Badiraguato. «Raúl, los sensores perimetrales pitaron», dijo en voz baja, señalando la pantalla del monitor en la cocina. Él asintió, sin pánico, y caminó al cuarto de control disfrazado de despensa.
Cámaras térmicas camufladas en los guayabos mostraban las camionetas y las siluetas armadas moviéndose como hormigas. 12 hombres, 3 escuadrones, CJNG puro, murmuró, reconociendo los chalecos y el andar de sicarios entrenados en campos de Jalisco. Mientras los invasores se desplegaban, 4 por delante, 4 por atrás, 4 en reserva, Cascabel sintió esa punzada crecer. La casa parecía demasiado tranquila, las luces demasiado estables para una pareja de ancianos. Ordenó avance con un gesto, pero en ese instante la ranchera se cortó de golpe. Las luces de la baranda se apagaron y una voz grave, calmada como la de un sargento en instrucción, retumbó por altavoces ocultos en los postes. Sicarios del CJNG, bienvenidos al rancho El Milagro. Soy el coronel Raúl Mendoza, ejército mexicano retirado. Invaden propiedad privada armados, artículo 179 del Código Penal Federal. Tengo derecho a defensa proporcional. Los hombres se miraron, algunos rieron con nerviosismo. Viejo loco con megáfono, escupió uno. Pero la voz continuó, fría como acero. Son 12, 3 escuadrones. El líder con cicatriz en la cara está a 47 metros, agachado tras la camioneta placa GU 45667A. 4 avanzan por izquierda con AK chinas 7.62. 4 por derecha, 4 en los vehículos. Sus chalecos son nivel 3A, falsos de China. Cascabel heló la sangre. ¿Cómo carajos sabía todo eso? Hizo señas furiosas para acelerar, pero entonces vino lo que quebró el aire. El de camisa roja corriendo a la barda es Anderson el Rojo López, 24 años, 2 hijos en Morelia, prófugo por asalto al Banco Banorte de Zamora en 2024. Su compañero, Carlos Carlitos Eduardo, 28 años, 3 carpetas por narcomenudeo en Apatzingán. El avance se paralizó. El rojo miró a Carlitos con ojos de pánico puro. Eso no era posible. Ningún ranchero sabía sus alias, sus familias. La voz de Mendoza no era amenaza vana, era inteligencia militar de la que tumbaba células enteras. Y mientras los sicarios dudaban en la oscuridad michoacana, el coronel activaba fases que había planeado durante 20 años de paz aparente, porque hombres como él nunca dejan el campo de batalla del todo. La voz del coronel Mendoza seguía resonando en la noche como un corrido fúnebre, pero Cascabel apretó los dientes y levantó el puño para silenciar a sus hombres. El rancho. El Milagro no era cualquier pedazo de tierra en Tierra Caliente. Era el nudo perfecto de la ruta narco que el CJNG necesitaba para dominar el flujo de cocaína boliviana que llegaba por el puerto de Lázaro Cárdenas y se dispersaba hacia Guadalajara, Tijuana y el mercado gringo. 1.200 hectáreas de aguacateros maduros y pastizales cebú formaban un corredor natural entre las sierras de Tepalcatepec y la autopista Siglo XXI, donde la Guardia Nacional montaba retenes impredecibles. Para el Mencho y su cúpula, ese rancho valía más que oro. Ahorraba horas de convoyes expuestos y evitaba los bloqueos con tráilers incendiados que habían costado vidas en emboscadas recientes. 3 meses antes de esa noche de Día de Muertos, 2 emisarios del CJNG habían llegado a La Porteira en una Tahoe último modelo con vidrios polarizados y placas de Michoacán. Vestidos con guayaberas caras y relojes Rolex falsos de Culiacán, se presentaron con sonrisas de tiburón. Licenciado Mendoza, el señor Mencho le manda saludos. Queremos hablar negocio. Ofrecieron 5 millones de pesos por dejar pasar camarotes 2 veces al mes. Camiones con doble fondo cargados de 800 kilos de polvo blanco envuelto en la Santa Muerte. Pagamos en efectivo, limpito, y ponemos escolta pa' que nadie la arme, dijo el principal, un tal El Sapo, con tatuajes de calacas subiendo por el cuello. Raúl, sentado en su mecedora de la baranda con un café negro humeante, los midió con ojos que habían visto balaceras en la frontera sur.
Doña Carmen trajinaba en la cocina preparando gorditas de nata, pero escuchaba cada palabra. «Esta tierra es mía, comprada con sudor y sangre de mi familia. No pasa ni el diablo sin mi permiso», respondió el coronel, sin alzar la voz. El sapo rió, mostrando dientes de oro. «Jefe, nadie le dice no al CJNG. Piense en sus nietos en Morelia, en la escuela bonita que podrían tener». Raúl se levantó lento, entró a la casa y salió con una escopeta Benelli Nova al hombro, aún sin cargar. «Tienen 5 minutos para cruzar esa porteira rumbo a Apatzingán, o los trato como invasores que son. Y créanme, he tumbado peores que ustedes en Badiraguato». Algo en su mirada, fría, sin parpadeo, como la de un jaguar en la sierra, hizo que el sapo tragara saliva. No era miedo, era reconocimiento. Ese viejo tenía porte militar, no de ranchero temeroso. Subieron al Atajoux sin más plática, pero dejaron la advertencia colgando en el aire seco. «Se equivocó de enemigo, licenciado. Volveremos, y no con chequera». Raúl vio el polvo del escape disiparse hacia la carretera federal. Luego llamó a un contacto en la Secretaría de la Defensa para reportar el avistamiento. «CJNG tanteando terreno en el Milagro», dijo breve, pero sabía que no pararían con palabras. Desde ese día, el coronel reforzó lo que ya tenía planeado desde su retiro en 2005. No era paranoia, era método. 20 años atrás, su salida forzada del ejército había sido por una operación en Nuevo Laredo contra los Zetas que dejó 22 sicarios neutralizados y un general cuestionado por exceso de celo. Mendoza comandó misiones que nunca saldrían en los noticieros. Interceptaciones en el río Suchiate contra caravanas guatemaltecas del cartel de Sinaloa. Entrenamientos en combate urbano para el GAFE en la Sierra Madre. Inteligencia que desmanteló células de lavado en Acapulco. En los cuarteles de Apatzingán lo llamaban el fantasma de la frontera, porque aparecía donde menos esperaban los narcos, leía huellas como un rastreador purépecha y desaparecía dejando solo cuerpos y cargamentos incautados. Pero el rancho El Milagro era su trincheras final. Bajo la casa principal, un búnker de concreto armado conectado por túneles cortos escondía un arsenal legal, rifles de precisión, Remington 700 con miras nocturnas, escopetas Ítaca para cerca, pistolas Beretta 92 FS registradas bajo su licencia de consultor de seguridad para ranchos en Tierra Caliente, cámaras térmicas, FLIR camufladas en los guayabos cubrían 360 grados. Sensores sísmicos enterrados detectaban botas a 50 metros y un generador diésel aseguraba luces y altavoces por 48 horas. Todo comprado en armerías de Morelia con papeles en regla, justificado por las extorsiones narco que azotaban a aguacateros desde 2018. Doña Carmen, que había sobrevivido viuda a 2 hijos en servicio, manejaba el teléfono satelial Garmin desde el cuarto de control. «Ya están rodeando, mi Raúl. 4 por el Aguacatal, 4 por el Pastizal». Él calibró la pantalla, reconociendo formaciones de sicario, no pandilleros de Tepito, sino entrenados en campos de Jalisco, con drones en las camionetas para vigilancia aérea. Cascabel, desde su posición tras la Silverado, ignoraba que su presa no era un abuelo asustado. Para el CJNG, el rancho era un obstáculo geográfico que se resolvía con balas, como los 18 rancheros degollados en Uruapan, meses antes por negarse a colaborar. Mientras la voz de Mendoza detallaba sus vidas en los altavoces, nombres, familias, delitos pendientes en el fuero común, los sicarios sentían el sudor bajar por las espaldas bajo los chalecos. El rojo apretaba su AK con manos temblorosas, recordando el asalto al Banorte, donde dejó un seguridad herido. Carlitos maldecía en voz baja, pensando en sus 3 causas abiertas por fentanilo en las plazas de Apatzingán. Cascabel escupió al suelo. «Es bluff. Avancen, cabrones».
Pero el miedo ya se filtraba como humedad en el adobe, porque el viejo no gritaba amenazas, recitaba hechos, como un expediente de la Sedena. Y en el corazón del rancho, Raúl Mendoza cargaba su Barrett M82 calibre .50, la misma que había usado en simulacros contra narcos submarinos en el Pacífico. La noche de Día de Muertos apenas empezaba, y Tierra Caliente estaba a punto de recordar por qué algunos fantasmas nunca mueren. Si esto te impacta, suscríbete ahora a Tiempo de Carteles y activa la campanita para no perder lo que sigue. Cascabel, con la cicatriz ardiéndole bajo la luna como recordatorio de una balacera en los bloqueos de Tepalcatepec, reunió a sus 12 hombres en un claro detrás de los Guayabos antes de partir desde Apatzingán. No eran novatos de plazas menores. Eran sicarios selectos del CJNG, curtidos en emboscadas contra la familia michoacana y retenes de la Guardia Nacional. El de 32 años, apodado por su lengua viperina y precisión con el cuerno de chivo, había dirigido la toma de un rancho en Uruapan 6 meses atrás, donde 8 guardias aguacateros terminaron en fosas clandestinas del ejido La Garrapata. Esta noche limpiamos el milagro para la ruta del Mencho, gruñó, pasando cargadores extras de 7.62 milímetros chinos. Viejo y vieja, fácil como quitar chicle. Dividió el grupo en 3 escuadrones de 4. El primero, liderado por el Rojo, rodearía por el frente junto al Aguacatal. El segundo, con Carlitos al mando, flanquearía por el pastizal trasero. El tercero quedaría en reserva con 2 drones DJI cargados de C4, listos para volar sobre la casa si había resistencia. Todos llevaban chalecos falsos, nivel 3A de mercados en Culiacán, pistolas Glock 40 en la cintura y radios Baofeng para coordinar como en los bloqueos carreteros de la autopista 200. Nada de piedad. Si el viejo saca fierro, lo cuelgan de un puente como en Zamora, ordenó Cascabel, recordando el mensaje a un ranchero rebelde en 2024 que costó 2 cabezas y un tráiler incendiado. La estrategia era probada. Rodear en silencio durante la fiesta patronal de Día de Muertos, cuando los ranchos dormían con mezcal y ofrendas. Esperaban encontrar a doña Carmen rezando rosarios y a Raúl bebiendo café, ofreciendo las llaves por miedo. Cascabel ya tenía el discurso. Seremos generosos, llévense fotos y ropa, pero la tierra es del CJNG. Habían estudiado fotos satelitales de Google Earth y un dron de reconocimiento volado esa tarde, confirmando solo 2 señales térmicas en la casa principal. Inteligencia limpia del 40, bromeó el Rojo, ajustando su chaleco con tatuaje de la Santa Muerte. Horas antes, en un safe house de terracería cerca del río Balsas, Cascabel repasó el plan con un mapa garabateado. Entrada por la Federal 200 desde Lázaro Cárdenas, donde la coca colombiana descargaba en muelles controlados por halcones del Mencho. El Milagro cortaba el trayecto a Guadalajara en 2 horas, evitando los retenes en Nueva Italia, donde la Sedena había incautado 1.2 toneladas en septiembre. Si cae este rancho, la plaza de Michoacán es nuestra pa' fentanilo y cristal, dijo, motivando con historias de pagos semanales. 200,000 pesos por cabeza, Santa Muerte tatuada gratis en Tepalcatepec. Los hombres asintieron, oliendo a marihuana y axe de mercado, listos para grabar el momento en TikTok narco como trofeo. Pero mientras avanzaban botas crujiendo en la grava seca, Cascabel sintió el pinchazo familiar. La casa brillaba demasiado serena, las luces estables como en un cuartel. La voz del viejo ya había nombrado sus posiciones exactas, sus armas chinas de la frontera guatemalteca, hasta los alias que solo la Fiscalía General conocía. El Rojo corría flanqueando la barda con el corazón latiéndole en la garganta, sudando bajo el chaleco pese al viento fresco del Pacífico.
Carlitos, a su lado, mascullaba oraciones a la santa, recordando sus 3 arrestos por menudeo en las esquinas de Apatzingán. Coca de quinta que vendía a burócratas locales. ¡Avancen, pendejos! ¡Es un pinche megáfono!, rugió Cascabel por radio, pero sus palabras sonaron huecas en la noche. Los drones zumbaban inertes en las camionetas, porque el viejo había descrito hasta las placas GU 45667A. En los corridos de Tierra Caliente se contaban historias de rancheros valientes que acababan en videoescándalos colgados de puentes, pero ninguno como este, un fantasma que sabía más que sus propios jefes. Los escuadrones se desplegaban con el sudor pegando las camisas, el olor a tierra mojada mezclándose con miedo crudo. Y en ese silencio roto, solo por grillos y el eco de los altavoces, Cascabel apretó su AK, ignorando el instinto que le gritaba retroceder. Para el CJNG, el milagro era solo números. Una ruta que valía millones semanales en cargamentos que financiaban helicópteros y kalashnikovs. Pero el coronel Mendoza, desde su cuarto de control, calibraba miras con la calma de quien había tumbado zetas en Nuevo Laredo. La noche michoacana guardaba sorpresas que ni los drones del Mencho podían prever. Si esto te prende, suscríbete ya a Tiempo de Carteles y activa la campanita para más historias del infierno narco. Los sicarios del CJNG se congelaron en la oscuridad del Aguacatal, con la AK-47 temblando en sus manos, mientras la voz del coronel Mendoza cortaba la noche como machete en caña. Anderson el Rojo López, prófugo del asalto al Banorte de Zamora, donde dejó un guardia en silla de ruedas. Carlos Carlitos Eduardo, 3 carpetas por fentanilo en las plazas de Apatzingán, vendiendo a maestros y taqueros. ¿Continúo con los demás o prefieren deponer las armas? El Rojo sintió las piernas flojas, el chaleco nivel 13A de pronto pesado como plomo. ¿Cómo sabía el viejo su sentencia pendiente, los nombres de sus chamacos en Morelia? Eso era información de la fiscalía, no de chismes de cantina. Cascabel, agachado tras la Silverado con el corazón martilleando, escupió un juramento a la Santa Muerte. «Pinche viejo con drones, avancen, hijos de la chingada». Siseó por el Baofeng, pero solo 2 de su escuadrón respondieron, arrastrando los pies por el pastizal. La casa principal, con su baranda de madera de parota y macetas de bugambilias secas, parecía burlarse de ellos. Tranquila, iluminada apenas por la luna que filtraba entre nubes del Pacífico. Doña Carmen, desde el búnker conectado por túnel bajo la cocina, monitoreaba las cámaras térmicas FLIR que parpadeaban con 12 siluetas rojas moviéndose errático. «Raúl, el líder duda. Es ahora», murmuró por el intercomunicador. La voz del coronel cambió de tono, no ya formal como sargento leyendo cargos, sino profunda, como un corrido que narra leyendas de Tierra Caliente. «Ustedes vinieron pensando encontrar un ranchero temeroso, pero déjenme contarles quién soy para que midan el error garrafal que acaban de cometer». Los altavoces ocultos en los postes de luz, instalados, camuflados como nidos de tecolotes, retumbaron con su historia, cada palabra un martillo contra la moral narco. 1986, frontera Colombia-Venezuela. Yo comandaba 16 infantes del 12º Batallón contra 80 sicarios del cartel de Cali, transportando 2 toneladas de coca por el río Orinoco. ¿Saben el resultado? Capturamos toda la carga y 72 hombres. Los otros 8 huyeron a nado, pero 2 ahogaron con sus chalecos. Los sicarios intercambiaron miradas, el Rojo mascullando «No mames». Esos corridos se cantaban en palenques de Tepalcatepec, historias de un militar fantasma que diezmó caravanas en el Triángulo Dorado. Cascabel apretó la culata, pero siguió escuchando. 1993, Triángulo Dorado en Chiapas. MS-13 secuestra al hijo de un empresario tabasqueño.
piden $3 millones. Fui con 8 del GAFE. Rescatamos al chamaco en 42 horas. Los raptores, digamos que no gastaron ni un peso. Carlitos tragó saliva, recordando rumores de fosas en la selva chiapaneca atribuidas a operaciones secretas de la Sedena. La narración continuó implacable. 1998, Operación Frontera Limpia con la PGR contra lavado de dinero del cartel de Sinaloa. 62 objetivos en 7 estados. Políticos corruptos, prestanombres, halcones. Coordiné desde Apatzingán, 62 neutralizados en una sola noche sin un solo tiro en los noticieros. Cascabel sudaba frío porque había oído esas cifras en briefings del 40, operaciones que dejaron células de Sinaloa cojas por años, sin firma visible. Durante 42 años enfrenté carteles colombianos en el Putumayo, guerrilleras FARC traficando con los Zetas, MS-13 en corredores centroamericanos, contrabandistas paraguayos del PCC. ¿Ustedes del CJNG son peligrosos? Claro, organizados, sí, pero algo que no haya tumbado antes, ni madres. Uno de los más jóvenes, un morro de 19 años con crucifijo de platino colgando, empezó a recular hacia las camionetas, pisando fuerte una mata de aguacate. Cascabel lo vio por el visor nocturno y rugió: «¡Quieto, pendejo! Es puro cuento para asustar». Pero nadie se movió. Los hombres que habían bloqueado la Federal 200 con tráilers en llamas meses atrás, que habían degollado rivales de la familia en Uruapan, sentían el terreno volverse arena movediza. En los corridos narco se glorificaba la muerte, pero este viejo no amenazaba con balas, desarmaba con historia, con la certeza de un hombre que había visto peores infiernos. Desde el cuarto de control, Raúl observaba las siluetas rojas agruparse, el líder gesticulando furioso. Doña Carmen cargaba cargadores de 12 gauge para la Benelli, su rostro surcado como el cañón del Balsas. «Ya mordieron el anzuelo, mi vida», dijo él, ajustando la mira telescópica de su Remington 700. El rancho El Milagro, con sus guayabos centenarios y búnker de concreto armado, no era solo hogar, era fortaleza diseñada por un ingeniero militar que sabía que la paz en Michoacán duraba lo que un mezcal en Palenque. Cascabel, dividido entre orgullo y el instinto que le salvó la cara en Tepalcatepec, levantó su AK. «Son 12 contra un viejo, avancen o los cuelgo yo». Pero el viento llevó sus palabras, y en la quietud que siguió, los grillos cantaron como presagio. El fantasma de la frontera no había terminado su lección, y Tierra Caliente iba a aprender que algunas batallas se ganan antes del primer disparo. Suscríbete ahora a Tiempo de Carteles y activa la campanita para no perderte el enfrentamiento que paralizó al CJNG. Cascabel sentía el sudor resbalar por la cicatriz como veneno lento, mientras la voz del coronel Mendoza seguía tejiendo su red invisible a través de los altavoces. Los sicarios, hombres que habían colgado rivales de puentes en la Federal 200 y grabado sicarios videos para Doujin Narco, ahora dudaban con las AK-47 colgando flojas en las manos. 4 décadas enfrentando carteles que hacían del CJNG parecería juego de niños, continuó Raúl, su tono profesoral cortando el aire húmedo de Tierra Caliente. En 2002, Nuevo Laredo, comandé el asalto a un convoy de los Zetas con 40 sicarios escoltando fentanilo precursor chino. Éramos 18 infantes mal armados contra sus RPG-7 y cuernos de chivo. Resultado: 34 neutralizados, 2 toneladas incautadas, el resto huyendo por túneles que yo mismo había mapeado meses antes. El Rojo, paralizado junto a la barda del Aguacatal, sintió un escalofrío que no venía del viento pacífico. Esas cifras cuadraban con corridos que se cantaban en los palenques de Tepalcatepec, la matanza de Nuevo Laredo, donde un oficial fantasma dejó a los Zetas cojos por años, forzándolos a aliarse temporalmente con Sinaloa.
Carlitos, flanqueando por el pastizal, apretaba su Glock 40 hasta que los nudillos blanqueaban, recordando historias de su uncle que traficaba cristal por esa plaza hasta que desapareció en 2003. 2009, Operación Michoacán II. Prosiguió Mendoza sin pausa. Coordiné inteligencia contra la familia michoacana en los bloqueos de La Huacana. Sus templarios pensaban invencibles con sus machetes y la santa, pero tumbamos 28 en una noche. Incautamos 800 kilos de cristal y sus altares profanados. El jefe regional colgó de un puente como mensaje. Cascabel maldecía en silencio porque reconocía las operaciones. En briefings del 40, en safe houses de Uruapan, se hablaba del fantasma que había diezmado células precursoras del CJNG antes de que el Mencho unificara las plazas. 2 sicarios más jóvenes recularon hacia las camionetas, pisando hojas secas que crujían como huesos. Uno murmuró: «Mejor rajamos, jefe», pero Cascabel lo silenció con mirada asesina. La voz del coronel bajó un tono, íntima como confesión en confesionario. 2014, frontera Chiapas-Guatemala. MS-13 controlaba el corredor migrante con caravanas de coca del cartel de Sinaloa. Fui con 12 del GAFE, emboscada en el río Suchiate, 19 mareros neutralizados, 3 toneladas confiscadas rumbo a Atlanta. Sus tatuajes de diablo no los salvaron. Los hombres del escuadrón trasero, responsables de degollar aguacateros rebeldes en 2023, intercambiaron miradas de pánico puro. Corridos de Tierra Caliente glorificaban balaceras, pero este viejo narraba victoria tras victoria con detalles que solo sobrevivientes conocían. Nombres de ríos, fechas exactas, cifras verificables en reportes desclasificados de la Sedena. «Y no paré en narcos», añadió Mendoza. 2018, operación conjunta con la DEA contra lavadores del CJNG en Guadalajara. 60 halcones, prestanombres y políticos de Puerto Vallarta. Todos caídos en redadas simultáneas que nunca salieron en el Universal. Sabían quién coordinaba desde Apatzingán. Cascabel sintió náuseas. Su propia célula había perdido 2 plazas por esa purga, forzándolos a reubicar rutas por el milagro. Doña Carmen, desde el búnker con olor a cemento húmedo y aceite de arma, observaba las siluetas térmicas agruparse como ganado acorralado. «Raúl, el líder grita órdenes pero nadie obedece», informó por intercom. Él sonrió leve, calibrando la Barrett M82 en su soporte giratorio. El arsenal legal, registrado bajo su consultoría de seguridad para ranchos aguacateros, incluía granadas de aturdimiento compradas en armerías de Morelia, chalecos nivel 4 cerámicos y visores PBS-14 que veían a 300 metros en pitch black. 20 años, Pacífico, no borraban reflejos. Cada guayabo camuflaba sensores, cada barda escondía trampas no letales de alambre y flashbangs. Mientras la narración golpeaba como mazazos, Cascabel luchaba por mantener cohesión. «Puro pedo del viejo. Son 12 cuernos contra un abuelo», vociferó por radio, pero su voz quebraba. El morro de 19 años ya corría franco hacia la Silverado, tirando su cargador en pánico. Los otros dudaban, imaginando fosas como las que ellos mismos cavaban en el ejido La Garrapata. En Tierra Caliente, donde el CJNG bloqueaba carreteras con tráilers en llamas y drones volaban balas, este viejo desarmaba con palabras que pesaban más que balas de 7.62. Raúl pausó los altavoces un segundo, dejando que el silencio cayera pesado como plomo derretido. Los grillos cantaban indiferentes, el humo del copal de Día de Muertos flotaba desde la casa como fantasma. Sabía que el miedo era contagioso. Primero los jóvenes, luego los veteranos, hasta que solo quedara el líder roto. Cascabel, que había sobrevivido Tepalcatepec por instinto feral, sentía ese instinto gritar, rajarse. Pero el orgullo narco,
ganado en balaceras y tatuajes, lo clavaba al suelo. Desde la torre de observación camuflada a 150 metros entre guayabos, Raúl alineó la mira telescópica. La luna iluminaba las siluetas perfectas, blanco fácil para un tirador que entrenaba diario desde 2005. La noche de Día de Muertos en El Milagro estaba a punto de enseñar que algunas leyendas narco se escribían con retroceso de .50 BMG. Si esta historia te vuela la cabeza, suscríbete ya a Tiempo de Carteles y activa la campanita para más corridos reales del narco. Raúl Mendoza no hablaba solo por hablar. Mientras su voz retumbaba por los altavoces, narrando glorias pasadas, sus manos trabajaban con precisión quirúrgica en el cuarto de control que olía a aceite de arma y café rancio. El rancho. El Milagro no era una casa ranchera común en Tierra Caliente. Era una fortaleza invisible tejida durante 20 años de paz aparente. Cámaras térmicas, FLIR camufladas en la copa de los guayabos centenarios, mapeaban cada metro cuadrado, detectando calor corporal a 300 metros, incluso bajo follaje denso. Sensores sísmicos enterrados a 30 centímetros bajo la terracería registraban botas pesadas del Pacífico, diferenciando humanos de venados o perros. Doña Carmen, con manos firmes pese a sus 63 años, cargaba balas de 12 gauge en la Benelli Nova mientras monitoreaba el segundo pantalla. El escuadrón trasero duda, mi Raúl. El líder gesticula como loco. Él asintió, pasando al túnel corto que conectaba la cocina al búnker subterráneo de concreto armado, excavado en 2008 con ayuda de excompañeros ingenieros del deshungado batallón. El arsenal allí guardado era legal hasta el último cartucho. Barrett M82, calibre .50, registrada como defensa contra narcosubmarinos, rifles Remington 700 con miras nocturnas, Leupold, escopetas Ítaca para 50 metros, granadas de aturdimiento y flashbang de armerías en Morelia, chalecos balísticos, nivel cuarto cerámicos que paraban 7.69 de AK chinas. Todo justificado por su consultoría de seguridad para aguacateros extorsionados desde el auge narco de 2013. Desde la torre de observación camuflada a 150 metros, un poste de luz hueco reforzado con acero, cubierto de corteza falsa, Raúl alineó la primera mira. Cascabel, gritando órdenes por Baofeng que nadie obedecía, apareció perfecto en el visor PUS-14, silueta clara pese a la luna nublada. El primer disparo no fue letal. Una bala, 308 Winchester, impactó el suelo a 30 centímetros de sus botas Red Wing, levantando una nube de polvo rojo y grava que cubrió su chaleco Santa Muerte. El estruendo retumbó como trueno en Tierra Caliente, silenciando grillos y haciendo recular a 3 sicarios. ¡Tiro de advertencia!, tronó la voz de Mendoza por altavoces renovados. El próximo no lo será. Cascabel brincó atrás, escupiendo tierra, el corazón latiéndole como tambor de mariachi. ¿Quién carajos dispara así?, rugió, pero sus hombres ya se agachaban tras troncos y bardas bajas. El segundo tiro vino 20 segundos después, impactando cerca del escuadrón trasero que flanqueaba el pastizal. Polvo y piedras volaron. Uno sintió el calor rozarle la oreja. «Es un francotirador, jefe», chilló Carlitos por radio, cubriéndose tras un guayabo que no pararía, .50 BMG. El rojo, en el aguacatal, tiró su AK al suelo por puro reflejo, las manos temblando como en su primer menudeo. La voz de Raúl se volvió profesoral, calmada como instructor en polígono de Apatzingán. Creen que números les dan ventaja. Déjenme explicar tácticas básicas que ustedes nunca aprendieron en campos de Jalisco. Están en terreno abierto, iluminados por luna llena pese a nubes. Yo tengo posición elevada, cobertura arbórea, visión nocturna militar y precisión entrenada 40 años contra carteles reales.
¿Cuántos creen que sobreviven si decido que esta noche de Día de Muertos termina en fosas? Los sicarios, autores de bloqueos con tráilers incendiados en la Federal 200, sentían el pánico filtrarse como sudor bajo chalecos falsos. Carlitos, el más veterano después de Cascabel con cicatrices de balacera en Uruapan, habló lo que todos pensaban. «Jefe, esto es locura. Este carnal es militar del gobierno, nos va a cazar como conejos». Cascabel, dividido entre orgullo narco y supervivencia ganada en Tepalcatepec, apretaba su cuerno de chivo hasta dolerle los dedos. Había liderado tomas de plazas contra la familia, enfrentado retenes de marina con RPG improvisados, pero esto era distinto, no un ranchero asustado ni policías con protocolos. Era un estratega que leía sus movimientos como libro abierto. Doña Carmen preparaba gas lacrimógeno legal en el búnker, su rebozo negro oliendo a copal de la ofrenda interrumpida. «La guardia ya va en camino 25 minutos», informó. Raúl sonrió desde la torre, recargando con calma felina. Los drones CJCNG quedaban inútiles en las camionetas. Sus señales Yamed por un inhibidor chino comprado en el mercado negro de Culiacán, irónico regalo de un ex-Z arrepentido. En Tierra Caliente, donde el CJNG volaba halcones con primos explosivos y degollaba aguacateros, este viejo convertía balas en lecciones. Cascabel miró sus hombres, dos ya reculados 50 metros, el rojo pálido como calaca de azúcar. El orgullo narco exigía avanzar, pero el instinto gritaba huir. La torre invisible, el búnker secreto, el arsenal que hacía palidecer retenes de Guardia Nacional, todo planeado por un fantasma que Tierra Caliente creía enterrado. La noche olía a pólvora fresca y miedo crudo, y el primer tiro había sido solo saludo. Suscríbete ahora a Tiempo de Carteles y activa la campanita para no perder cómo se desmoronó el CJNG en El Milagro. Cascabel, con la tierra aún pegada a las botas y el zumbido del tiro en los oídos, rugió una orden final por el Baofeng que sonó más a súplica. «Avancen todos, cabrones. Tomen la casa o los entrego al 40». Ignorando los ruegos de Carlitos y el pánico visible en el rojo, que ya había reculado 20 metros tras un guayabo, el líder sicario se lanzó adelante con su AK-47 amartillada, seguido por 4 leales curtidos en degollinas de Uruapan. Pero Raúl Mendoza, desde la torre camuflada, sabía que las palabras habían hecho su trabajo. Ahora tocaba demostración práctica. Con un movimiento fluido entrenado en polígonos de la Sedena, activó el interruptor principal en su consola portátil. De repente, todas las luces halógenas del rancho El Milagro se encendieron al unísono. Focos LED de 5000 lúmenes montados en postes y guayabos, transformando la noche de Día de Muertos en mediodía artificial. Los sicarios, adaptados 20 minutos a la oscuridad michoacana, quedaron cegados instantáneamente. Pupilas contraídas, manos cubriendo rostros, tropiezando como borrachos en palenque. Al mismo tiempo, altavoces voce ocultos en las bardas vomitaron un caos sonoro ensordecedor. Sirenas de retén Guardia Nacional a volumen máximo. Mezclas de balaceras grabadas de Nuevo Laredo, rugidos de helicópteros Black Hawk y frecuencias ultrasónicas que reventaban tímpanos sin dañar permanentemente. Táctica probada contra Zetas en 2005. Cascabel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras su Baofeng chillaba interferido. «¿Qué chingados es esto?», gritó, pero su voz se perdió en el infierno auditivo. El rojo vomitó contra un tronco. Carlitos se enrolló fetal tras la Silverado. Los drones ZTNG inertes por jamming total. En 15 segundos de desorientación total, las siluetas térmicas en la pantalla de Doña Carmen mostraban caos.
Hombres corriendo en círculos, armas cayendo, chalecos Santa Muerte empapados de sudor. Ella, desde el búnker con olor a cemento y cartuchos de 12 Gauge, sonrió por primera vez. Funciona perfecto, mi Raúl. Entonces apareció él. En el tejado de teja colonial de la casa principal, iluminado como figura bíblica bajo los halógenos, Raúl Mendoza se paró erguido a sus 68 años, con agilidad de sargento en inspección. No era un ranchero cualquiera. Sostenía una Barrett M82 calibre .50 BMG, el cañón de 29 pulgadas apuntando sereno hacia las camionetas a 200 metros. Arma antimaterial legal para defensa contra narcos submarinos, capaz de perforar blindaje de Toyota Hilux con un solo tiro. No apuntaba a carne, a vehículos, símbolo de escape narco. Su silueta con chaleco nivel 4 y visor PVS-14 colgando del cuello proyectaba sombra larga sobre el adobe. El primer disparo fue trueno bíblico. La bala .50 BMG salió a 900 metros por segundo, impactando el motor de la primera Silverado con estruendo metálico. Bloque diésel explotó en bolas de fuego naranja, llamas lamiendo el chasis blindado, mientras gasolina y aceite ardían con hedor acre. Los sicarios más cercanos gritaron, cubriéndose rostros del calor a 200 metros. 4 segundos después, el segundo tiro. La tercera camioneta recibió impacto directo en llantas y dirección. Neumáticos reventados enviando la Tahoe a ladearse como borracha. Eje delantero destrozado en chatarra humeante. Cascabel, a 50 metros de la casa, vio la tercera bala impactar el suelo entre sus pies. Cráter del tamaño de melón, tierra y grava, volando como metralla, rasgando su pantalón y chaleco. 30 segundos para decidir, tronó la voz de Raúl directamente desde el tejado, amplificada por un megáfono portátil, con autoridad de quien comandó batallones en vida o muerte. Arrojen armas, manos en la cabeza, siéntense en tierra, o prueben suerte contra hombre que tumbó enemigos 1000 veces más duros que el CJNG. El caos sonoro bajó un grado, dejando solo crepitar de llamas y gemidos. El morro de 19 años fue el primero. Su AK-47 china cayó con clang metálico, manos arriba temblando. Lo siguieron 2 del escuadrón trasero, luego Carlitos tirando su Glock con maldición. El rojo, pálido como ofrenda de calaca, dejó caer su cuerno de chivo y se sentó en la grava, lágrimas cortando mugre facial. 1 a 1, 11 fusiles y pistolas apilados a 30 metros de la baranda, siluetas derrotadas bajo luces cegadoras. Cascabel permaneció solo de pie, AK aferrada con nudillos blancos. Orgullo narco luchando contra instinto de supervivencia afilado en Tepalcatepec. «No entiendes, viejo», gritó con voz quebrada. «Si vuelvo sin la plaza, el 40 me cuelga de un puente. Si no tomo el milagro, soy hombre muerto». Raúl bajó ligeramente la Barrett, pero mantuvo mira alineada en su pecho. «¿Y crees que morir aquí es mejor? Vivo tienes chance de rajarte, explicar, empezar limpio. Muerto, ni madres». Silencio cayó pesado, roto solo por fuego consumiendo la primera camioneta. Chispas iluminando tatuajes, Santa Muerte, en brazos caídos. Cascabel miró sus hombres sentados como borregos. Armas apiladas inútiles, drones fritos por jamming. El orgullo que sobrevivió balaceras en Uruapan, bloqueos con trailers en la Federal 200, se quebró como caña seca. Lentamente, su AK tocó suelo con sonido definitivo, manos arriba en rendición. 11 pares de ojos lo siguieron desde la grava. Raúl descendió del tejado por escalera interna con agilidad sorprendente para 68 años. Entrenamiento diario con sacos de 50 kilos en el Aguacatal. Barrett al hombro como cetro militar. Doña Carmen emergió de la baranda con teléfono satelital Garmin en mano. Guardia Nacional en camino, 20 minutos desde Nueva Italia.
El coronel caminó calmado entre los 12 sentados, pateando armas hacia pila central. 12 AK chinas, 8 Glock 40, granadas, cargadores, radios Baofeng, 2 drones DJI con C4 casero. Ningún sicario levantó vista. El hedor a pólvora, sudor y derrota, mezclándose con copal de Día de Muertos, flotando desde la ofrenda interrumpida. En Tierra Caliente, donde el CJNG degollaba aguacateros por negarse a cuota y volaba drones balas sobre retenes, 12 sicarios selectos acababan vencidos por un solo hombre. Cascabel, cabeza baja, sentía el mundo narco derrumbarse bajo luces halógenas que no paraban de quemar. Suscríbete ahora a Tiempo de Carteles, dale like y comenta El Milagro, pa' más leyendas reales contra el narco. Raúl Mendoza caminaba sereno entre los 12 sicarios sentados en la grava roja, su Barrett M82 al hombro como cayado de pastor en Tierra Caliente. El crepitar de la Silverado incendiada iluminaba rostros mugrientos, tatuajes de la Santa Muerte brillando bajo sudor y derrota. Pateó una Glock 40 hacia la pila central. 12 AK chinas, 8 pistolas, granadas de fragmentación, radios Baofeng fritos, 2 drones DJI con C4 casero, formando un arsenal que haría palidecer retenes de la Guardia Nacional. Doña Carmen, desde la baranda con su rebozo negro oliendo a copal de Día de Muertos, sostenía el teléfono satelial Garmin. Guardia Nacional sale de Nueva Italia, 25 minutos máximo, 2 viaturas, 15 elementos. El coronel arrastró una silla de madera de parota hasta el centro, sentóse con la Barrett sobre las rodillas y miró cada rostro sin prisa, como sargento inspeccionando reclutas. ¿Saben cuál es la diferencia entre soldado y sicario?, preguntó al silencio roto solo por llamas lejanas. Nadie respondió. Cabezas bajas, raspando contra rodillas. El soldado lucha por algo más grande: patria, familia, honor. Sabe que puede morir, pero acepta porque su causa vale más que su vida. ¿Y el sicario? Hizo pausa dejando que el peso cayera. El sicario pelea por billetes sucios, por tatuajes que se borran con ácido, por orgullo que se quiebra ante un viejo de 68 años. Y cuando la muerte toca la puerta, todo eso vale menos que un peso de taquería. El rojo, de 24 años, con manos aún temblando por el asalto al Banorte de Zamora, levantó vista con ojos enrojecidos. ¿Nos va a entregar, patrón? Raúl asintió sin parpadear. Cometieron invasión armada, artículo 179 Código Penal Federal, portación ilegal de armas exclusivas del ejército, asociación delictuosa con CJNG. Consecuencias son inevitables, muchacho. Doña Carmen colocó calaveritas de azúcar de la ofrenda junto a los altavoces apagados, su mirada maternal contrastando con el hedor a pólvora. Pero lleven algo de esta noche además de esposas, continuó el coronel. Lleven que no importa cuántos cuernos de chivo carguen, siempre hay alguien más fuerte. No importa qué tan lista crean su ruta narco, siempre hay alguien más listo. La verdadera fuerza no está en balas, sino en el carácter que construyen día a día. Un sicario mayor, de unos 40 años con greñas grises bajo el chaleco perforado, levantó vista lenta. «Ya había oído de usted, patrón», murmuró con voz ronca de fumador de cristal. «Años 90, cuando yo era morro en La Huacana. Mi jefe trabajaba para la familia michoacana traficando cristal de los templarios. Contaba de un militar mexicano como fantasma. Aparecía de la nada en convoyes, sabía todo de nuestras rutas por el Balsas, desaparecía dejando solo cuerpos y camiones vacíos». Pausó, recuerdos volviendo como río crecido. «Mi jefe sobrevivió una de sus redadas en 1995. Dijo que usted pudo haberlos tumbado a todos, pero dio chance de rendirnos. 9 lo hicieron, como mi jefe. 8 quisieron balearse. Terminaron en fosas sin nombre río abajo». Raúl asintió despacio, memoria perfecta pese a 30 años transcurridos.
Recuerdo esa operación. 17 hombres en total, 9 vivos hoy, con familias. Los 8 que pelearon están en balas anónimas en algún barranco de Tierra Caliente. El hombre continuó, voz quebrándose. Mi jefe cambió después, dejó el narco, volvió al ejido, sembró maíz y aguacate limpio. Siempre decía que usted le dio segunda chance que no merecía. Cascabel, sentado aparte con orgullo hecho trizas, escuchaba sin mirarlos. El rojo tragaba seco, pensando en sus 2 chamacos en Morelia que crecerían sin padre si el 40 los reclamaba en prisión. ¿Y tú?, preguntó Raúl directo al hombre de 40, ojos perforando como mira telescópica. Tu jefe usó su segunda oportunidad, tú usarás la tuya. El veterano no contestó verbalmente, pero lágrimas surcaron su rostro surcado como cañones del Balsas, diciendo más que 1000 corridos narco. Doña Carmen ofreció agua de jícama de un garrafón, pero nadie la tocó. El viento pacífico movía bugambilias secas, llevando humo de la camioneta quemada hacia los guayabos testigos. Los altavoces, ahora mudos, habían recitado historia militar que pesaba más que balas de .50. Cascabel sentía su reputación evaporarse como mezcal rancio. Volver sin el milagro significaba juicio del 40, pero vivir para contarlo era milagro mayor. Carlitos murmuraba oraciones a la santa. El rojo miraba sus botas agujereadas por la grava del tiro de aviso. En Tierra Caliente, donde el CJNG colgó cabezas de puentes por menos, 12 hombres armados acababan domesticados por principios de un viejo. A lo lejos, sirenas lejanas cortaron la noche como machete. Guardia Nacional aproximándose por la Federal 200, luces azules parpadeando entre sierras. Raúl se levantó calmado. Barrett lista. Quédense sentados. La ley llega. Los sicarios obedecieron sin gesto, sabiendo que esposas federales esperaban, pero también una lección que fosas narco nunca enseñarían. Dale like a este video y suscríbete a Tiempo de Carteles para más historias que el narco no quiere que sepas. Activa la campanita. 25 minutos después del último tiro, 4 viaturas Chevrolet Tahoe de la Guardia Nacional rugieron por la terracería del rancho El Milagro. Luces azules cortando la noche michoacana como cuchillos. Los 12 sicarios del CTNG, sentados inmóviles en la grava bajo halógenas que aún ardían, no opusieron resistencia cuando los federales, con chalecos GN y fusiles FX-05 Xucoatl, bajaron esposas y los cargaron en las unidades. Raúl Mendoza entregó la pila de armas con inventario verbal preciso. 12 AK-47 chinas, 7.62 mm, 8 Glock 40, 4 granadas de fragmentación, 2 drones DJI modificados con C4 casero, cargadores extras. El capitán de la GN, curtido en retenes de la autopista siglo XXI, anotó todo en iPad táctico. Impecable, coronel. Esto tumba célula mediana del Mencho. Cascabel y sus hombres enfrentaron cargos federales pesados: invasión de propiedad privada armada, portación ilegal de armas exclusivas del ejército, asociación delictuosa con CJNG, tentativa de homicidio. El arsenal y camionetas quemadas valían evidencia sólida para la Fiscalía General, suficiente para 15-25 años en Puente Grande sin fianza narco. Doña Carmen ofreció café de olla a los federales mientras Raúl firmaba declaraciones. Su Barrett M82, entregada temporalmente bajo custodia. La ofrenda de Día de Muertos, con calaveritas intactas, velaba desde la sala como testigo silencioso. Al amanecer, el milagro volvía a quietud, guayabos susurrando bajo viento pacífico. 3 semanas después, el teléfono satelial Garmin de Raúl sonó con número bloqueado en la cocina. Olor a gorditas de nata flotando desde el comal. Doña Carmen pausó la masa, pero él contestó con calma de quien espera la llamada.
Una voz distorsionada electrónicamente, clásica de cúpula CJNG desde Safe Houses en Jalisco, gruñó ronca. «Coronel Mendoza, aquí desde la plaza principal. Hablamos». Raúl apoyó la taza de café mirando plantío de aguacate por la ventana. «¿Qué se ofrece?» Silencio cargado. Luego. «Lo que pasó en su rancho llegó a nuestros oídos. 12 de los nuestros, bien armados con cuernos y drones, neutralizados por un solo hombre. Impresionante, carnal». Raúl sorbió café sin inmutarse. «Agradezco el reconocimiento». La voz continuó. Mezcla amenaza y respeto. «Queremos proponer. Deje pasar nuestras operaciones por El Milagro. Camiones doble fondo con cargamento limpio. A cambio, $50,000 mensuales en efectivo de Los Pinos, más protección total contra la familia o los viagras que quieran joderlo. Nadie lo toca. Palabra del señor Mencho». Doña Carmen cruzó brazos, rebozo negro tenso. Silencio estiró segundos como caña en sequía. Raúl respondió con autoridad forjada en 42 años de servicio. «No entendieron nada de esa noche, ¿verdad? No fue por balas ni tácticas. Fue por principios». Hizo pausa, voz firme, como orden de batallón. «Toda mi vida luché contra su plaga. Intercepté coca colombiana en el Orinoco. Tumbé zetas en Nuevo Laredo, desmantelé lavado de Sinaloa en Guadalajara. Protegí México de organizaciones que destrozan familias, corrompen morros, trafican muerte y fentanilo a chamacos gringos. ¿Creen que ahora, a mis 68 años, me uno a todo contra lo que peleé? ¿Me vuelvo lo que cazaba?» La voz endureció. «Coronel, respeta lo que hizo, por eso ofrecemos paz. Pero rechace y habrá consecuencias. Nadie dice no al CJNG impune». Raúl rió seco, sin miedo. «Amenazas que no he oído antes no existen. Viví enfrentando balaceras peores que las suyas. Si deciden eliminarme, traigan más que 12 sicarios con AK chinas. Necesitarán ejército completo y ni así será fácil, barato ni discreto. Todo México sabrá que el CJNG mandó batallón contra un ranchero viudo en Apatzingán». Silencio largo al otro lado, tensión como antes de balacera en retén. Doña Carmen apretó su mano, pero él mantuvo mirada fija en horizonte serrano. Entonces, inesperado, la voz distorsionada soltó risa genuina, de respeto forjado en plazas sangrientas. «Coraje o locura, coronel. Aún no decidimos, pero chido. Tiene agallas que no vemos ni en plazas de Tijuana». Pausa final. «El rancho El Milagro queda fuera de nuestros planes. Territorio neutral diplomático. Ningún halcón ni sicario se acercará a sus hectáreas. Ganó algo raro. Nuestro respeto. Cuídelo. Línea muerta». Raúl colgó el Garmin, sorbió café frío. Doña Carmen exhaló. «¿De verdad lo dejarán en paz?» Él miró guayabos mecidos por brisa. «En el narco, la palabra vale mientras convenga, pero hoy ganamos tiempo, y tiempo en tierra caliente es victoria». Semanas después, drones civiles confirmaron. No convoyes CJNG por la terracería. Ruta desviada a ejidos controlados por los Viagras. La autopista 200 reportó bloqueo menor del CJNG post-incidente. Tráilers incendiados cerca de Nueva Italia. Pero el milagro permaneció intacto, aguacates madurando bajo sol pacífico. En palenques de Tepalcatepec se susurraba ya: «El ranchero fantasma que tumbó 12 del Mencho sin matar uno». Corridos nacían en cantinas de Apatzingán, pero Raúl seguía sembrando, escopeta siempre cerca. Tierra Caliente no perdonaba errores, pero esa noche de Día de Muertos había recordado al CJNG que algunas fortalezas no caen con balas. Si esta leyenda te prende, suscríbete ya a Tiempo de Carteles y activa la campanita para no perder la redención final. 2 meses después de la noche que paralizó Tierra Caliente, Anderson "El Rojo" López salió bajo fianza de la cárcel de Apatzingán
Su expediente de asalto a Albanorte reducido por cooperación mínima con la fiscalía. No corrió a Morelia con sus 2 chamacos, ni reportó al 40 del CJNG como exigía el código narco. En vez, alquiló su Natsuru destartalada y manejó solo por la Federal 200 hasta la porteira del rancho El Milagro. Sol de mediodía quemando el asfalto como venganza. Raúl Mendoza, de 68 años con camisa de franela remangada, arreglaba una cerca de alambre de púas junto a un guayabo, martillo en mano y escopeta Benelli recargada a 2 metros. Vio la Tsuru detenerse polvorienta, el rojo bajar con manos abiertas, sin chaleco santa muerte ni fierros visibles. «Coronel Mendoza», empezó el rojo, voz temblando como en la grava aquella noche, ojos bajados, raspando botas vaqueras agujereadas. «No vengo a joder ni causar bronca, vengo a pedir perdón y ayuda». Raúl dejó el martillo sobre un poste, cruzó brazos callosos de 42 años, levantando fierros en batallones. Pausa larga midiendo al morro de 24 años, viendo sinceridad cruda mezclada con miedo, duda y peso de malas decisiones acumuladas como polvo en la Suru. «¿Qué clase de ayuda?», preguntó seco, sin prometer nada. El rojo tragó seco, mirando aguacatales mecidos por brisa pacífico. «Esa noche cambió algo en mí. En la cárcel pasé semanas pensando sus palabras, lo de soldados y sicarios, lo de vivir por algo más grande que billetes sucios». Hizo pausa, voz quebrándose. «Tengo 2 chamacos en Morelia, coronel. 2 morros que crecerán sin padres si sigo en la plaza. No quiero que hereden mi vida de menudeo, asaltos, cuernos de chivo que tiré en su grava. Quiero salir, pero no sé cómo». Raúl lo estudió largo, viendo el mismo mirar que vio en el padre de la Huacana décadas atrás. Arrepentimiento genuino forjado en fosas evitadas por milagro. «No soy sacerdote para salvar almas, muchacho», respondió. «Pero hay un galpón vacío atrás del pastizal. Necesita reforma, limpieza, pintura, trabajo duro bajo sol michoacano, pago modesto en pesos justos, 3 tortas de carnitas diarias. Si laboras derecho y honesto, tienes catre, comida, chance de reconstruir». Lágrimas cortaron mugre en rostro de El Rojo. «Gracias, patrón. Prometo no fallar». Raúl cortó seco. «Promesas valen menos que chaleco chino. Acciones cuentan. Muéstrame con pala y pintura, no palabras». Y El Rojo cumplió. 6 meses después, el rancho El Milagro tenía ranchero fijo. Reformó el galpón con techo de lámina nuevo. Aprendió injerto de aguacate Hass bajo sol de tierra caliente. Entrenó primeros auxilios y seguridad rural con manuales Sedena que Raúl prestaba. Más importante, trajo a sus 2 chamacos de Morelia, lejos de esquinas narco, a vivir en catre limpio con tortas calientes y escuela en Apatzingán. Una tarde de julio 2026, sudando juntos bajo capó de tractor John Deere averiado. El Rojo, limpiando carburador mientras Raúl ajustaba bujías, el morro preguntó: «Coronel, ¿por qué me dio esta chance? Invadí su casa, apunté fierro, quise quitarle todo. ¿Por qué ayudó a un sicario del Mencho?». Raúl dejó la llave inglesa, miró horizonte serrano donde sol se ponía rojo sobre cañones del Balsas, copal flotando lejano de alguna ofrenda. «Aprendí hace mucho que victoria real no es tumbar enemigo, es transformarlo en aliado. Cada hombre que deja el narco por trabajo honesto vale más que 1000 arrestos en Puente Grande». Se giró al muchacho, ahora con manos limpias de motor. «Esa noche eras mi enemigo con AK China, hoy eres mi ranchero, mañana quién sabe, amigo de verdad». Esa es la transformación que cuenta. Esa batalla sí vale ganarse. El Rojo asintió, lágrimas mezclando sudor, entendiendo por primera vez que rancheras de José Alfredo cantaban más verdad que corridos narco.
Los chamacos jugaban con venados, cebú en pastizal, riendo libres de plazas sangrientas. Así, el rancho El Milagro siguió siendo más que tierra en afueras de Apatzingán, símbolo vivo de lo imposible en tierra caliente, donde CNG degollaba aguacateros, drones volaban balas sobre retenes, fentanilo mataba morros en Gringolandia. Un coronel retirado probó que la mayor arma no dispara plomo, sino transforma corazones. Que verdadera coraje no cuenta enemigos tumbados, sino vidas salvadas de fosas anónimas. En palenques de Tepalcatepec se canta bajito el fantasma de la frontera que venció al Mencho sin matar uno. Corridos nacen en cantinas, pero Raúl siembra aguacate, escopeta cerca, sabiendo tierra caliente no perdona. El Rojo cría sus chamacos honrados, galpón ahora hogar con fotos familiares donde antes cargaban C4. Día de Muertos vuelve cada año, ofrenda completa con calaveritas para caídos, copal subiendo al cielo pacífico. Esta es una más de las leyendas reales del narco mexicano aquí en Tiempo de Carteles. Si te voló la cabeza, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún episodio. Comparte con tus compas y dinos en comentarios. ¿Darías segunda chance a quien te quiso tumbar? Próximo capítulo, MS-13 versus CV, infiltrados en Chiapas. Hasta la próxima desde Tierra Caliente.